Estamos con Santiago Auserón en el Instituto Cervantes de Estocolmo. Santiago, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido al instituto. Gracias por aceptar la invitación. Y Santiago no necesita presentación, pero yo voy a dar dos pinceladas que reflejan un poco su actualidad. Santiago sigue siendo el mismo creador de canciones, de ritmos, de sonidos que lo fue hace ya un poco de tiempo, ¿no, Santiago? Que andamos ahí como 30 añitos ya enredando y media. Sí. Pero desde hace un tiempo tiene otra faceta que es realmente interesante, que es la reflexión y una inmersión, por así decirlo, en las raíces de lo que es la música popular, pero la música popular como la entendemos o como la hemos entendido en los años 70, en los años 80, y con una mirada mundial, con una mirada, claro, ciertamente fijándose en un aspecto más concreto, pero bueno. Entonces la primera cuestión es, en Estocolmo, dentro de un ratito vas a presentar un espectáculo con un formato nuevo y que luego vas a llevar a otras ciudades, también con el instituto. ¿Qué te parece esta experiencia? Lo primero debo decir que me he encontrado con dos cosas. Una, que a pesar de la lejanía y de las diferencias lingüísticas y climáticas, hay una extensión de nuestras posibilidades de desarrollo y de comunicación con otros pueblos, que está favorecida por dos hechos. Uno, el carácter que he visto en la gente del Cervantes aquí en Estocolmo, gente inteligente, acogedora y expansiva, y la receptividad del público sueco, que parece estar con la antena desplegada hacia lo que es la cultura española y en particular yo creo hacia el aprendizaje de nuestra lengua. Creo que se dan, digamos, las condiciones óptimas para un doble juego, un doble devenir, como decían los filósofos, en el cual pues nuestra lengua alcance a expresar lo mejor que tiene y también llame al sueco, a la lengua y la cultura de los suecos, para que entren también en nuestra casa y nos enseñen las cosas que tienen que decir, muy tan hermosas, ¿no? Excelente. Eres músico y eres filósofo. Estudiante de filosofía. Estudiante. Siempre uno, digamos, permanece en esa condición. Que es la más confortable. Que es la más confortable. Pero el ser estudiante de filosofía te lleva también a hacer unas cuantas preguntas sobre lo que es la música y sobre lo que es el papel de la música en la cultura, digamos, actual, en la cultura de los últimos años, ¿no? Y en esa inmersión en las raíces. Entonces, este libro, El ritmo perdido, es de alguna manera fruto de esa inquietud y de ese inquirir, ¿no? Sí. ¿Cómo dirías que surge en ti esa necesidad de investigar y cuáles son un poco los resultados a los que llegas? Vamos a ver, la gente de mi generación estuvo marcada ya por la apertura a un horizonte de novedades y de músicas venidas de otra lengua, de otro continente. Es decir, nacimos en un momento en el cual pues, las músicas rurales en España habían sufrido una desecación, por decirlo así, una sequía. Y la gente de nuestra generación, digamos, estábamos con las orejas totalmente erizadas para ver qué llegaba del otro lado del mar, sobre todo, ¿no? Entonces fuimos una generación muy marcada por el impacto de la música de los negros americanos y de sus consecuencias en todos los grupos europeos, sobre todo británicos, etc. Entonces quiero decir que ya desde la infancia nuestra generación estaba abierta a las sonoridades, como si las sonoridades no fueran mero entretenimiento, sino un horizonte, un camino de conocer. Entonces eso yo creo que la gente de mi edad lo tenemos muy marcado. Y luego pues los avatares de la vida, a pesar de que estudié filosofía y creí que me iba a dedicar a la enseñanza o a la investigación de la filosofía, al meterme en el oficio de la música, digamos que se ha prolongado esa inquietud infantil y adolescente en el camino de búsqueda. Las canciones se han convertido para mí en un material para seguir haciéndome preguntas. Es verdad que el oficio, hay cierta incoherencia aparente en el hecho de pretender a la vez estar en los escenarios y todo lo que eso conlleva, a veces también en los bares, hay en las reuniones sociales,
y luego pretender preservar horas para el estudio. El estudio requiere rigor y una vida regular, y a mí me gusta mucho ir a las bibliotecas, pues es un lugar en que siento a los espíritus ahí que me rodean y eso me alimenta. Entonces parece en cierto sentido contradictorio, pero al fin y al cabo pues es como una especie de búsqueda ética, en el sentido más neutro, ¿no? De una búsqueda de un comportamiento que te equilibre, no te deje ponerte muy loco cuando estás en la carretera, ni tampoco te convierta, por así decir, en una rata de biblioteca, sino que una cosa compensa la otra. A lo largo de una vida no se puede hacer todo bien, no se puede ser guitarrista, cantante, escritor y filósofo, ¿no? Pero bueno, a mí me ha tocado en suerte el tratar de hacer un poco de contrabando entre estas actividades, y yo creo que mi cometido no es llegar a ser el mejor en nada, sino hacer bien mi misión de contrabandista entre las letras y las músicas. Hubo un momento de mucho contrabando cultural allá por los años 80 en la movida, y digo que hubo mucho contrabando porque se pasó de un régimen a otro, de una manera de vivir a otra manera de vivir. Cierto. Y en esa movida tú estuviste levantando una de las banderas. Bueno, yo tengo dos niñas pequeñas que se saben las canciones, las letras de aquellas canciones, lo cual quiere decir que ha dejado ahí un pozo tremendo. Sí, el repertorio, sí. Y de Radio Futura, sobre todo de la época más investigadora del grupo. En aquella época pues no estábamos preocupados por hacer que nuestra lengua sonase dentro de los formatos internacionales, que hubiese coherencia. En principio era difícil porque los ritmos naturales de nuestros versos no tenían mucho que ver con la rítmica internacional, entonces hubo un periodo de ensamblaje, por así decir. Pero como las cuestiones del sonido, afortunadamente, son plásticas, es decir, con un poco de trabajo y de atención y de disposición para compartir con los demás esa especie de deseo aventurero de cambiar un poco nuestras costumbres, a lo mejor en otros campos no se puede obtener con tanta facilidad, pero en el terreno del sonido sí, es la parte de la cultura humana en la cual las cosas pueden cambiar sin generar caos. Es decir, el lenguaje es flexible y los sonidos musicales también. Entonces se pueden ir aproximando y crear, por eso nacen géneros nuevos, ¿no? Y saltan los patrones rítmicos o las melodías de un continente a otro, y una etnia nueva se apodera de ellos y las transforma. Esa plasticidad en música a mí me resulta muy estimulante como modo de vida y también como desde el punto de vista del pensamiento, porque aunque el oficio de música te quite tiempo para pensar, también te regala visiones a través de las canciones. Las canciones funcionan como una especie de, no sé cómo decir, es como un cristal oscuro, ¿no? En el cual se muestran facetas de la cultura del hombre que tienen muchos milenios. Entonces, observando bien cómo se comportan las canciones, se aprende mucho del lenguaje, del sonido musical y por tanto de nuestro cerebro. Estamos hablando de las culturas del español y de cómo en aquel momento, digamos, hicisteis un esfuerzo en Radio Futura muy exitoso por adaptar nuestra sonoridad y nuestra métrica, por así decirlo, a ritmos que venían de otro lado. La música es tal vez la línea de mestizaje más poderosa, más potente, más antigua, más consolidada que hay dentro del conjunto de las culturas del español. Ahí ha habido poca ruptura, en todo momento ha estado eso funcionando, esa dinamo ha funcionado. Desde luego. Y en este libro tú has hecho una investigación sobre ese subsuelo, digamos. El subsuelo rítmico de la lengua española, que es un subsuelo esencialmente mestizo, pero no ahora que está de moda, inevitablemente de moda, no es una moda, es una realidad que tenemos que saber llevar hacia adelante, ¿no? Porque hoy en día todo está en contacto y todo está en comunicación. El asunto es que si al final de la dictadura salimos en el periodo de la transición con la sensación de que había habido una sequía cultural tremenda, de que el exilio nos había quitado a las mejores cabezas y los corazones más dinámicos de las letras españolas o de la investigación también, nos habíamos quedado un poco solos la gente de nuestra generación. De pronto, a través de las canciones nos dimos cuenta de que hay en la península ibérica pues una especie de hábito milenario de integrar aportaciones de muchos pueblos. Yo creo que ahí es donde tenemos que redescubrirnos y ahí es donde tenemos que saber superar nuestras dificultades. Creo que
las dificultades económicas incluso tendrían mucho menos valor si supiéramos sacar del fondo de nuestras culturas esa idea de la complejidad como riqueza y como apuesta hacia el porvenir. La complejidad en España es difícil de manejar porque son muchos pueblos, varias lenguas, aportaciones milenarias de muy distinto cariz, pero ya tenemos claves para a través de la tolerancia y de la inteligencia de lo otro, de la inteligencia de lo que está cerca y es distinto. Ese hábito nos puede proporcionar, yo creo, desde el punto de vista de la creatividad al menos, y en lo musical en particular, nos puede proporcionar algo que decir a otras comunidades, a otras lenguas. El ritmo en particular, en España, por debajo de los Pirineos han ocurrido cosas que caracterizan nuestra cultura como puente entre Europa, lo que era para los antiguos el extremo del mundo conocido dentro del Mediterráneo, y América, que luego se abre para allá multiplicando las posibilidades. Estamos en una frontera este-oeste, norte-sur, y nuestro papel tiene que ser el repartir un poco esa información, ayudar a repartir esa información. No tenemos por qué ser los líderes exclusivos de nada, porque por nosotros pasan las cosas y lo que tenemos que hacer es compartirlas. Pero en el terreno rítmico, ya te digo, ocurren cosas en la península que un poco más arriba de los Pirineos ya no ocurren. Y más abajo, ya en el Magreb y en el África Negra, ya ocurren, pero de una manera mucho más drástica, radical y con una complejidad distinta en lo rítmico en particular. En la península hay una mediación entre los ritmos ternarios y las cuentas binarias que nos sitúa en una posición para tener confianza en la salud de nuestras canciones y de nuestra poesía también, que está muy relacionada. Si eso nos hacemos conscientes de ellos, como tú muy bien has señalado, tenemos ahí una especie de continuidad a lo largo de los siglos que nos han interrumpido. Otras cosas han sido más conflictivas. En el terreno político todavía tenemos dificultades para aclararnos, en la forma del Estado, en no sé qué. Tal vez lo musical, en particular lo rítmico, sea como una especie de humilde modelo casi matemático para saber gestionar diferencias. Cuentas binarias y ternarias, lo par y lo impar. Entonces creo que merece atención ese tipo de fenómenos porque a lo largo de los siglos en la península ibérica han ocurrido cosas que hoy en día están difundiéndose ya con el altavoz de América, por decirlo así, a escala planetaria. Y España ha participado en la génesis de esas transformaciones rítmicas que afectan al verso y afectan al pensamiento, también indirectamente. España ha estado en pleno circuito de esos intercambios, en la Baja Edad Media, durante el Siglo de Oro y casi hasta el momento en que la crisis del 19 empezó a hacernos sentir las Españas como un dolor en el alma. Se acabaron los dolores y hay que recuperar la visión de la riqueza cultural que tenemos. Eso me hace pensar, bueno, la verdad es que es vertiginoso el viaje que das, porque claro, nos vamos ahí de la Edad Media, pero bueno, hay que verlo así, sin ninguna duda. Poniéndole un poco, ya para acabar, la lupa al presente, decías, tenemos todavía muchas asignaturas pendientes en la península. Probablemente tenga sentido, vaya teniendo cada vez más sentido esa idea de que hay que hacer una segunda transición, y una segunda transición que no sea solamente política, sino que sea fundamentalmente cultural. Educacional. Y educacional, sí. Porque el mundo está cambiando, ha cambiado mucho y nosotros es verdad que nos tenemos que adaptar a esos cambios y hacer nuestra contribución. Exacto, no proponer también cambios que pueden ser propuestas. Sí. Entonces una pregunta de estas que se hacen normalmente en entrevistas periodísticas. ¿Hay una movida musical para esa segunda transición? ¿La ves? ¿La intuyes? ¿La hueles? Sí. En la calle, en las familias, en los barrios, en las escuelas, los chavales no han dejado de inventar música desde nuestra generación hasta hoy. Es decir, los chavales están, primero, hablan inglés mejor que nosotros desde niños. Todos han tenido una guitarra eléctrica en su casa desde niños, o un tecladito. Todos tienen una computadora con programas de edición musical. Manejan ese lenguaje. Han nacido ya preparados para intercambiar, para fabricar e intercambiar cosas.
Lo único que les falta es el reconocimiento de una sociedad que se atreva a escuchar las novedades sonoras de sus hijos. Es decir, España no está dejando que suene la música de sus hijos. Porque en los despachos donde se controlan los negocios hay gente ávida de dinero que lo que quiere es fabricar mercancías que se vendan muy rápido y que aseguran la riqueza de unos pocos. Es el mismo problema que existe en la economía en otros sectores, pero desde el mundo de la cultura tenemos que librarnos de una vez por todas de esa incultura arrogante que es el deseo de hacer dinero a toda costa, y hacernos conscientes de que la mejor riqueza que tenemos es la tradición humanística en España, que la tenemos que hacer compatible con la ciencia y con la tecnología, pero compatible. Entender, pues, por ejemplo, que el deporte es una forma de cultura, pero que justamente se ennoblece aún más cuando es una forma de cultura, no la única. Y entonces, situando las cosas en un contexto más real y más auténtico, yo pienso que la música de los chavales sonará, porque ellos no han cejado, no han parado de inventar, Ahora, si no tienen la realimentación de la comunidad, pues claro, se cortocircuita, y cada cierto número de años los chavales que empiezan, a los cuales les gustaría ser profesionales, dedicarse a ello y tal, en unos años lo dejan, porque no obtienen ninguna resonancia. Y entonces ahí se está perdiendo un capital creativo muy grande. Supongo que no solo en la música popular, en otras cosas está ocurriendo lo mismo. Pero vamos, yo creo que ya está claro que la gente que nos dedicamos al trabajo cultural y a la creación no vamos a parar hasta que no consigamos un caldo de cultivo y una trama entre los pueblos de la península y en relación con los pueblos latinoamericanos, en el área completa de desarrollo de la lengua española y de sus lenguas hermanas. No vamos a parar hasta que la cultura no sea el sentido político más radical y profundo, más allá de las luchas económicas y de partidos, ¿no? Es decir, nuestro futuro se juega ahí, y yo creo que cada día la gente lo tiene más claro. Y yo creo que puede haber naturalmente que habrá movida imparable. Más movidas, no una que dure unos años, sino una que no se detenga en mucho tiempo. Movidas imparables. Ahí está. Santiago, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias, Joan. Aquí. Gracias, felicidades por la labor que estáis haciendo. Sois un equipo de gente muy valiosa. Nada. Vamos a ver que nos salga muy bien el concierto de esta noche. Venga.